Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta ahí, toma su asiento. Así es que vemos aquí este texto muy conocido, de que de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo único. Y ese Hijo único es el que vino a pagar la deuda por nuestras culpas y por nuestra condenación, por nuestros pecados. Quisiera hablar, hermanos, de esto que hace falta oír en la iglesia, hace falta oír en nuestra vida personal. A veces lo que más queremos es escuchar, o no es que sea malo, pero mensajes, hermano, de conocimiento de la Biblia, teología y todas estas cosas. Pero quiero, hermano, que le quede algo en su corazón de que hubo un precio alto que pagar por la salvación de cada uno de nosotros, que aunque bien conocemos y entendemos por la palabra del Señor, el conocimiento, teología, de que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para poder ser salvos, ¿cierto? Porque la salvación es un regalo, es una dádiva de Dios, es una, como dice la Escritura, es un don de Dios. Un don es algo que Dios nos ha otorgado sin que tengamos derecho, sin que lo merezcamos, sin que somos buenos o malos, sino porque Él le ha placido, es que nos ha regalado la salvación que nadie, ninguno merecía en la tierra, ningún ser humano, ninguno, por algo que diga yo soy bien religioso, yo soy bien bueno, esto, otro, nadie, ninguno de nosotros merecía la salvación. Si algo merecíamos era el castigo, ¿cierto, hermanos? Usted ha pecado, yo he pecado. ¿Y qué es lo que merecemos? ¿Qué dice la Biblia? Que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero Dios ha sido tan bueno de que en vez de darnos el pago conforme a nuestras obras, nos dio de su gracia, su amor y su bondad. Entonces, aunque este mensaje es cierto de que no tenemos que hacer absolutamente nada y para tener la salvación, pero no significa que no hubo que pagar un gran precio. Por lo contrario, hermanos, se pagó un precio, y un precio muy alto, muy caro fue el precio para que nosotros pudiéramos ser libres de la condenación, del pecado, del juicio de Dios, de la muerte eterna de la cual todos nosotros habíamos adquirido, porque habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces quisiera que hoy, hermanos, se nos quedara en nuestra mente esto muy palpable para cada día recordar que lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario fue un precio demasiado alto para que lo tomamos en cuenta cada día y así podamos vivir, hermanos, muy agradecidos con Dios. Muy bien, mire lo que dice acerca del sacrificio, del precio que Jesús pagó. Yo voy a leer algunos textos, si usted me sigue ahí en Isaías 53, el capítulo 53, verso 1 al 10, dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Es una pregunta. Y dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él
el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El verso 10. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos años. Esta es una buena descripción del sufrimiento de Jesús, del Mesías, cómo había de padecer, cómo había de morir en la cruz. Ciertamente dice que fue quitado aún de la cárcel y aún de un juicio fue quitado, ¿cierto? Pilato dijo: no lo hallo culpable. ¿Por qué lo acusan de muerte? Bueno, lo más posible para liberarlo era azotarlo y dejarlo en libertad, pero ni siquiera le dieron la opción de cárcel, ¿sí? Le quitaron el juicio, un juicio justo. ¿Y dónde fue? Fue a la muerte, a pagar el precio por todos nuestros pecados. Él no tuvo esa apariencia, hermano, de grandeza, de ser deseado, como no fue como para los que le esperaban como un Mesías, un rey que iba a liberarlos de la carga o del yugo de esclavitud que tenían con los romanos. Ellos lo vieron como un insignificante hombre sin deseo, o sea, nada atractivo. Incluso cuando estaban en la cruz, los religiosos venían y le decían, burlándose, meneando la cabeza: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate, pues tú decías hijo de Dios soy. ¿Cierto? Muchos tenían esa idea de que era un hombre sin una apariencia buena, que decir, ¿para qué lo sigo? Porque no tenía riqueza, no tenía una buena apariencia de grandeza, sino todo lo contrario, no había hermosura en él para desearle. Pero todo, hermanos, con el propósito de pagar la deuda que nosotros teníamos para con Dios. El verso 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Sabe qué significa eso? Que el castigo era tan grande para ti y para mí, que ese era nuestro lugar, estar en la cruz, para ser molidos por nuestra culpa, para ser despedazados en el lugar de condenación, donde será un eterno sufrir, dolor, llorar, crujir de dientes. Pero gracias a Dios no estuvimos en ese lugar donde debimos haber estado. Por eso es que fue un precio muy alto que Él tuvo que pagar para habernos liberado de esa condenación y de ese juicio que estaba sobre nosotros. Muy bien, quiero que vea algo más. También podemos ver que Dios es un Dios santo, que había un gran precio que pagar por el rescate y saldar una gran deuda. Sí, el hombre a veces piensa que es muy fácil acercarse a Dios, pero Dios es un Dios santo y puro. Y nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestra propia forma de hacerlo, porque no hay forma de acercarse a Dios, sino solamente por medio de Jesús, que nos ha abierto el camino para poder pasar. Así es que lo que es la religiosidad y lo que sea cualquier otra creencia o práctica religiosa, tradiciones o costumbres de hombres, no son apropiadas o buenas para acercarse a Dios. Así es que vemos que un Dios justo, un Dios de justicia, un Dios santo, no podía permitir que el pecador, que el hombre condenado, pudiera acercarse a Dios, y por lo tanto Él había puesto un juicio, una condena demandante para pagar, para proveer así un justo pago. ¿Y cómo fue que lo hizo el Señor? ¿Para qué lo hizo? Para presentar una obra perfecta de justicia y que
llena la satisfacción plena de la medida completamente demandante del Dios santo y único. Por eso, posteriormente, después de esa obra y de esa ofrenda consumida del Señor Jesús en la cruz, ahora el pecador puede hallar gracia a los ojos de Dios y ser considerado justo y limpio a través del único sacrificio o pago hecho y consumado, en que cuando lo vio Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuevamente, Dios, hermano, siendo un Dios santo y Dios justo, Él dictó una sentencia para que el hombre pagara. ¿Cuál era la sentencia? Condenación. Pero había dado, hermanos, también una forma de rescate, que tenía que haber un sacrificio, una obra, que tenía que haber una ofrenda especial para satisfacer la ira de Dios, el justo juicio de Dios, porque Dios es justo y cuando Él demanda esa justicia tiene que hacer un acto de sentencia y ejecutarlo, porque si Dios no ejecutara juicios no sería un Dios santo, permitiría todo tipo de maldad. Sería como las justicias terrenales, que son corrompibles, que son vendibles, que se pueden vender, se pueden comprar las autoridades hoy en día por dinero, por influencia, por poder, y pueden hacer falsos juicios, condenar al justo y liberar al malo. Pero Dios no es así. Este Dios que conocemos en la palabra del Señor, el Creador, es un Dios santo y justo, y por ser santo su justicia demanda un justo juicio. Se tiene que ejecutar un juicio de condenación para poder así presentar luego al hombre justificado a través de ese juicio consumado. Miren el tiempo de Noé, el juicio de Dios se ejecutó. Miren Sodoma, se ejecutó el juicio de Dios. Dios tiene predestinado que un día ejecutará sus juicios en el día final, en el día cuando Él venga nuevamente. Dice que Él vendrá a hacer juicio sobre todos los moradores de la tierra. ¿Y cuál era el juicio de Dios? O la demanda de que Dios tenía para que el hombre se acercara, pudiera tener comunión con Dios. El plan de Dios fue que Jesús, el Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios, viniera a este mundo como un hombre totalmente perfecto, sin manchas, sin ningún pecado, sin ninguna contaminación, el único ser humano que ha pisado esta tierra, que ha sido limpio y sin defecto, porque fue el Cordero de Dios especialmente para quitar el pecado del mundo. Es el único. De ahí no ha habido nadie más, no hay ningún hombre más, ni va a haber ningún hombre más en la tierra que sea puro y que sea santo como el Señor Jesús. Pero no solamente Jesús era un hombre santo y puro, limpio, sin ninguna mancha, sin ningún pecado, y que fue capaz de cumplir toda la ley, porque ningún hombre puede cumplir la ley excepto Jesús. Él mismo dijo que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplir la ley. La cumplió toda la ley. Es el único que ha cumplido toda la ley, porque nos muestra la perfección, nos muestra a Dios. Pero ni ningún ser humano. Pero no solamente vino a cumplir la ley, que es algo muy maravilloso y grandioso, pero el fin de cumplir la ley era para pagar, para presentarse en ofrenda a Dios, y por medio de su cuerpo y su muerte en la cruz, consumir la ira de Dios en Él. Aplacar la ira de Dios completamente en Él. Un Dios santo, un Dios que estaba airado con el hombre, porque el hombre se había apartado de Él y no había manera de cómo volverlo a Dios. Pero en Cristo Jesús se consuma la ira de Dios, se consuma el justo juicio de Dios, y ahora, después de la muerte de Jesús, ya Dios puede ver al hombre con ojos de misericordia, con ojos de gracia, con ojos de virtud. Hoy Dios no lo mira a usted, principalmente que ha creído en Él,
Usted que ha recibido el nuevo nacimiento, hoy lo mira usted justificado, lo mira limpio, lo mira santo, lo mira puro. Yo sé que ni nosotros mismos nos miramos así, ¿cierto, hermanos? Porque nosotros no tenemos la vista de Dios. Pero cuando Dios mira el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, está mirando nuestra limpieza, nuestra justificación, y que nosotros le hemos recibido no por las obras nuestras, sino por la fe en Él. Y por eso Él nos mira salvos. Por eso nos mira justos. ¿Cómo le vamos a entrar al reino de los cielos? ¿Por nuestras obras? Porque yo me aparté del mal, dejé de ser mentiroso, borracho o grosero, lo que haya sido. No, hermano, uno puede regenerarse de esas cosas, pero la salvación no viene por obras. Pero cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira un pecador arrepentido, nos mira un pecador con la gracia de Dios, con la virtud de Dios, con la fe en Jesús, que cuando Él murió y resucitó, pagó la deuda que teníamos y que nos rompió las cadenas de condenación para que hoy seamos libres para vivir para Dios y para heredar el reino de Dios. Entonces decimos amén, hermanos. En 2 Corintios 5, 21 dice así: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué está queriendo decir? Que como Jesús murió en la cruz como un maldito, porque según la Escritura dice que cualquiera que muriera en un madero era maldito. Y Jesús murió como un maldito, ¿cierto? Otros estaban malditos ahí, ¿cierto? Había unos ladrones. Y otros que eran malditos. Pero Jesús no era maldito. No tenía ningún pecado. Totalmente, ni uno. Pero Dios lo hizo a Él como un pecador, para tener que ir a la cruz como un condenado pecador. Pero todo era por ti y por mí. Y para pagar la deuda de todos los que habían de creer en Él. Para todos los que tengan la fe en Él. Para todos aquellos que reconocen el sacrificio de Jesús en la cruz. Que por su obra, por sus llagas, por su cuerpo destrozado, por su sangre que derramó, por lo que Él vivió, ahora usted por la fe en Él no tenga que ir a condenación. Así es que ¿qué está diciendo? Que Dios lo hizo como un pecador para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Sí, Dios, ahora la justicia de Dios está en Jesús. Él derramó su ira, consumó su ira ahí y aplacó su ira para que a través de Jesús nosotros seamos hechos justicia de Dios. Dios mira su justicia a través de un salvo y dice: yo presento mi justicia en ese condenado y ahora lo declaro libre, lo declaro sin culpa a través del único sacrificio de un cordero que murió inmolado, intachable, sin mancha, limpio de toda maldad y de toda condenación o de todo pensamiento y toda maldad, libre totalmente. Y Dios declara esa justicia para justificarnos a cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesús. Dicen amén. Hebreos 10:10 dice: por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús el Mesías o el Cristo, ofrecida una vez para siempre. Fíjese, por esa voluntad hemos sido ya santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús el Cristo, que es una ofrenda ofrecida una vez y para siempre. Por medio de su cuerpo, por medio de su dar su vida, y es que nosotros hoy vivimos, hermanos. 1 Corintios 6:20 dice: pues por precio, por gran precio habéis sido comprados. Ahí está. Porque muy pocas veces tenemos en mente, hermano, yo soy cristiano y me alabo y digo: por la gracia, yo soy cristiano. Sí, hermano, somos cristianos. Y no es para sentirnos tan orgullosos tampoco, porque a veces como cristianos no nos damos ni tan buen testimonio que digamos. Digo, sé que a veces en ese ambiente religioso tenemos la manera de presentarnos y ya saludamos: hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, aleluya, aleluya, aleluya. Sacamos un lenguaje religioso y el otro te pregunta: ¿y eres cristiano, cristiana? Sí, por la gracia de Dios. Y es cierto que somos cristianos por la gracia de Dios,
Pero a veces decimos eso de que somos cristianos para presumir. Y lo triste es que luego damos un mal ejemplo de cristianos. ¿Cierto? Aquí estoy diciendo al desconocido, aleluya, aleluya. Pero ya al rato estoy allá con mi cara en la casa peleando con mi mujer o peleando con todo el mundo, ¿no? ¿Y dónde está mi cristiandad? Seamos sencillos. No seamos tan religiosos y de que zanjemos nuestra bandera así, yo soy cristiano, míreme. No, hermanos, si somos cristianos, tampoco quiero que diga, entonces soy un detective privado como cristiano. No, la gente tiene que saber que somos cristianos. Pero más vale nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, que las palabras que digamos que somos cristianos. Nuestras obras hablan más que 1000 palabras. ¿Cierto? Sí, hermanos, muy bien. No lo tome a mal, no le dije como que no tiene que decir que es cristiano. Si alguna vez le preguntan cuál es su fe, pues sí, soy cristiano. Pero no es para presumir, ¿no? Muy bien. Así que dice, por precio habéis sido comprados. Somos hijos de Dios, sí, pero no porque quisimos. Somos herederos de la vida eterna, pero no porque nos plació a nosotros. Hermanos, somos hijos de Dios, somos limpios, somos salvos, somos santos, somos justificados, sí, pero porque fuimos comprados con un precio muy grande. Por tanto, dice, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios y no de nosotros. En pocas palabras, hermanos, somos de Dios porque Él es nuestro dueño. Y si alguien te compra, hermano, automáticamente tú eres de Él. ¿Cierto? Estabas perdido, ¿sí o no? ¿Y quién te rescató? ¿Quién te compró? ¿Y te compró con un precio barato? No fueron los dólares que tal vez valgan más, no sé cuál dinero vale más en el mundo. Fue con su preciosísima sangre que nos compró, hermano, para que hoy nosotros entendamos que no somos de nosotros mismos. Tú y yo somos de Dios, por lo cual nos demanda a reconocer esto, que fuimos comprados. El apóstol Pablo lo ilustra muy bien luego cuando él es siervo, dice, soy siervo de Jesús el Cristo. Pero esta traducción de palabra siervo está un poco corta para un lenguaje más apropiado. En un lenguaje antiguo dice, soy esclavo. La palabra esclavo es algo, hermano, que es como de alguien que compró a otro, ¿cierto? Y como lo compró, está allí a su disposición. Pero el apóstol Pablo lo decía de esa manera, que era esclavo, pero esclavo reconociendo esto, que Cristo lo compró, pero también que Él se daba como un esclavo por amor. Como la costumbre antigua, ¿no? De que en Israel, cuando alguien era esclavo, había varios tipos de esclavos, pero uno de ellos era de que si el patrón lo trataba bien a ese esclavo, bueno, había una ley que a los ¿cuántos años? A los 7 años, si no estoy mal, el esclavo podía quedar liberado. Le daba cartas de libertad, pero el esclavo tenía opción. Si su amo lo trataba muy bien, le daba todo, tenía él su esposa, sus hijos, y le daba todo, él decía, no me quiero ir, porque usted es un buen amo, no me quiero ir, yo quiero quedarme a vivir con usted, y tenía la opción. Entonces había una regla, que el amo lo llevaba a cierto lugar, al templo, no recuerdo dónde, y le daba aquí esta parte, ¿no? No creo que por eso hoy las modas son de que traen aquí un hoyo, pero eso era algo como un pacto de que él quería quedarse con su amo. Lo que quiere decir esto, hermano, que el apóstol Pablo se refiere a eso, que prefiere estar marcado por Cristo, prefiere estar así, hermano, horadado por Cristo, porque lo ama y porque Dios nos ha tratado también, que no queremos renunciar a nuestro amo, aunque somos esclavos por amor. Eso es lo que se refería el apóstol Pablo. Así que entendamos, somos comprados a un precio muy grande. Y somos, hermanos, no solamente siervos de Dios, sino esclavos. ¿Cierto? Esa palabra es más exacta para identificarnos que somos de Dios. Esclavo. Luego en el ambiente religioso la gente lo usa todo así como halagador. Luego le dicen al predicador, siervo, le dicen, así una forma de halago. O a la mujer, sierva, le dicen, hola sierva, ¿cómo está? Le dicen las hermanas, sierva, la sierva del Señor, ya llegó el siervo del Señor. Pero lo dicen de una forma muy acá, muy halagable. Cuando siervo quiere decir un esclavo. Pero diga el esclavo, ese que viene llegando, que diga, es el predicador, ¿y cuántos lo idolatran? Le agarran la mano, le quieren poner una alfombra ahí, le agarran el bolso, le dicen siervo, pero de una forma muy diferente, ¿no? A lo que es el contexto bíblico.
Muy bien, sigamos adelante. Hebreos 9:12 dice: y no por medio de la sangre de los machos cabrillos y de los becerros, sino por medio de su propia sangre, entró, dice, al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Fíjese cómo fuimos comprados, no por la sangre de machos cabrillos, que era una sombra del Antiguo Testamento el Antiguo Pacto, de que para remisión de los pecados o cubrir los pecados, la sangre de los animalitos inocentes era una forma de aplacar la ira de Dios, ¿cierto? Y sentirse ya sin condenación. Venía el hombre, se confesaba, y la sangre de los animalitos cubría los pecados, pero no los borraba. Pero la sangre de Cristo es perfecta y entró ante el santuario de Dios, hasta el mismo lugar del asiento de misericordia. Lo que estaba ahí en el tabernáculo, la procesión de la mesa de los panes, estaba la mesa, estaban los querubines, y en ese lugar había un lugar que se llamaba el asiento de misericordia. Ese lugar donde Dios, hermano, otorga misericordia al pecador. Y Jesús se presentó hasta el mismo templo, pero no aquí en terrenal, sino en el cielo, para purificar a todos los pecadores. Y no se presentó con sangre de animales que no podían hacer preciso el sacrificio, pero Él se presentó con su propia sangre para presentarse así, de esa forma, ante Dios. Él, como el Cordero, se presenta ante Dios y presenta una sangre que es capaz de limpiar a todos los pecadores. Por eso, cuando usted mira ahí en el Apocalipsis la revelación de Jesús, en Apocalipsis dice que Juan miró un cordero como inmolado, y que había uno sentado en el trono, uno que extendía su mano con un librito, pero no había quien lo recibiera. Y dice Juan: y yo lloraba mucho. ¿Y por qué lloraba? Porque dice, todos cantaban que no había nadie que fuera digno de tomar el libro y desatar sus 7 sellos. Y yo lloraba mucho, y yo me afligí porque no había nadie justo, ni arriba en el cielo, ni acá, no había nadie. Pero de repente dice que mira un cordero como inmolado. ¿A quién miró, hermanos? A Jesús, al Cordero de Dios. Y que se fue capaz de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos. Y todos empezaron a cantarle, todos empezaron a darle gloria al Cordero que es inmolado, al Cordero que nos limpió con su sangre. Todos empezaron a cantar: démosle gloria, démosle alabanza al único que es digno. Así que Jesús se presentó, hermanos, en el lugar santísimo una vez para siempre. ¿Para qué? Para obtener una eterna redención por medio de su sangre. Romanos 5:8 nos dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros. Ahí está, lo mismo que Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí hubo un gran precio que pagar. No lo pagó usted, no lo pagué yo, pero sí hubo un precio muy alto. Ahora, hermano, ¿cree usted esto que hubo un gran precio? ¿Cree usted que eso fue real? ¿Cree usted que Cristo padeció? Porque en Romanos 10 lo que dice, no digas quién subirá al cielo, este es para traer a Cristo abajo, ni quién irá al infierno, este es para hacerlo levantar de los muertos. O no digas está tan lejos, como en la antigüedad decían, ¿quién me llevará o pasará al otro lado del mar para decir está muy, muy lejos? No, esto se trata de fe. Si usted cree esto, que Jesús murió en la cruz, Romanos 10 dice: porque si con tu corazón ¿cómo es? Con tu boca confiesas, o confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia de Dios, que se aplique la justicia de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira, hermano, Cristo es el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para satisfacer la justicia de Dios, y también que quita el pecado del mundo. Cristo es el medio. Cristo es el tabernáculo de Dios. Cristo es el Cordero inmolado para Dios. Esto es para Dios. Pero para nosotros, para el pecador, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor,
Él es lo que Jesús dijo más claramente en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si tú crees esto, hermano, con todo tu corazón, hermano, tú puedes también recibir la salvación, porque es un regalo que Dios nos ha dado y que podemos tener por medio del gran precio que Él hizo en la cruz. Amén. Yo creo que esto es para todo aquel que cree. Tal vez no todos van a creer en la tierra, pero es para todo aquel que crea. Por eso Isaías dijo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Sí? No todos creen en el Evangelio, dijo el apóstol Pablo. Pero, hermano, nosotros hemos creído y tenemos esa oportunidad tan grande de agradecerle a Dios, reconociendo que Él pagó un gran precio. Hermanos, hoy en día un ejemplo sencillo, no quiero ilustrar mucho, pero ¿acaso, hermano, cuando tú deseas algo, cualquier cosa, unas chanclas, unos calcetines, unos zapatos, lo que quieras comprar, ¿acaso no se paga un precio? Y no te lo dan regalado en la tienda, ¿sí o no? A lo más que te den es al 2x1, pero regalado no te lo dan. Y más si quieres comprar algo de marca, ¿no? Yo quiero mi pantalón de marca, quiero mi tenis de marca. ¿Cuánto tienes que trabajar para ganártelo? Más si ganas poquito, ¿cierto? A veces acá uno con las ganas, un año, ya quiero comprarme los tenis que me gustan, los Jordan, esos que valen como $300 o $400, y no me los he comprado, hermano, ¿cierto? Yo quiero ilustrarle que hay un precio que pagar, hermano, ¿cierto? En cosas personales hay cosas que tenemos que pagar un precio, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando el hombre quiere enamorar, cortejar a una muchacha, ¿acaso no hay un precio que pagar? ¿Sí o no? Hay que gastar, llevarle flores, llevarla a comer, comprarle cosas que a ella le gustan. Quiere una bolsa, quiere un reloj, quiere unas diademas, tantas cosas que a las mujeres les gustan. Por eso hay tantos recursos para mujer y para hombre casi no hay, pero cuando el hombre trata de pretender a una mujer tiene que pensar en que tiene que hacer un gran esfuerzo, al menos que no sea muy varonil y quiera que la mujer te le invite lonche, ¿no? Anda todo pelado, sin dinero en la bolsa, y quien no trae ni por una paleta para invitarle a un helado. Pero un hombre tiene que entender que para adquirir algo de valor tiene que pagar un buen precio. Yo no estoy diciendo eso, hermano, como considerándome o considerándonos que somos de mucho valor, porque yo mismo, para mis propios ojos, me considero sin valor, hermano. Pero ahora yo no sé cómo Dios nos miró a nosotros. Dios nos miró con mucho amor, hermano. ¿Qué es lo que dimos? Que de tal manera amó Dios al mundo. Creo que sí fue grande su amor que sintió y expresó por nosotros, para pagar con sangre, hermanos. No inventó no que sé, inventó otra moneda más cara que el dólar, y los voy a comprar con otro dinero del cielo acá, no sé qué. Pero usó, hermano, su propia vida. Digo, nosotros no lo pagamos con eso, ¿sí o no? A lo más que hacemos, damos un poquito de sangre y de donación, damos un pequeño miembro del cuerpo, ¿no? Pues le doy un pedazo de, ¿qué se comparte? Un riñón. Un riñón no le doy más, pero que yo le dé ya todo mi cuerpo, no, prefiero que se muera el otro, porque voy a darle todo, ¿no? Pero Dios muestra su amor en que dio todo. ¿Será que en verdad nosotros somos de tanto valor a los ojos de Dios? No lo sé cómo nos mira Él. Muchas veces nosotros, ni yo lo miro a usted con tanto valor, no creo que valga tanto la hermana o el hermano. Ni usted me mira así como diciendo, ¿será que el hermano vale tanto para que Jesús hubiera muerto por él? En realidad no creo que me mire así, pero Dios, ¿cómo nos mira en realidad? Esto impacta cuando uno recibe la palabra de Dios y el Evangelio por primera vez. Y tú oyes esta palabra, que Cristo murió por ti, hermano, en cuanto aún tú eras un pecador. Tú reconoces que tú no merecías nada para que Él hiciera eso, ¿cierto? Si tú viviste eso cuando un día oíste el Evangelio y te arrepentiste, creíste con todo tu corazón, hermano, es que Dios ahí tocó tu alma para decirte que te amaba y que tú vales mucho para Él y que valió la pena que Él haya muerto, que no fue en vano. Hoy le podemos decir eso a Dios. No fue en vano el sacrificio de Jesús, porque aquí hay uno que ha creído y que ha sido salvo. Amén, hermanos.
Amén. Póngase de pie. Vamos a agradecerle al Señor por lo que Él hizo en la cruz. Él murió dando su vida. Jesús dijo, nadie me quita mi vida. Yo la doy de mi propia cuenta, dando a entender, hermanos, que Él voluntariamente, con ese amor, fue con dolor, con sufrimiento, a pagar esa condena para que tú y yo no seamos condenados. Él tuvo que pagar, hermano, todo completamente la deuda. Mira cómo lo golpearon, le traspasaron su cuerpo con una lanza. Dice que lo maltrataron tantísimo, hermano, que estaba muy golpeado antes de ser crucificado. Lo escupieron, lo avergonzaron, desnudándole. Y todo es para que tú y yo no seamos avergonzados en el día del juicio. Porque el día del juicio los que no recibieron el sacrificio de Jesús serán avergonzados. Van a estar desnudos, quiere decir, van a estar sin la cobertura de Cristo. Y será una vergüenza para aquellos que no recibieron el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, y vayan a ir a la condenación. Será mucha vergüenza. Sin embargo, a los que hemos creído, hermano, en Jesús, es una dicha. Estamos cubiertos con Cristo. No habrá vergüenza para nosotros en aquel día, porque cuando nos presentemos, no nos van a presentar delante de Dios como un pecador, porque por su sangre ya fuimos justificados, limpios de toda condenación. Inclinemos nuestros rostros y démosle gracias a Dios por haber padecido a Cristo Jesús en nuestro lugar. Amado Señor y Padre nuestro,